Con nosotros sobre el acompañamiento docente, experiencias, impacto y perspectivas. Antes, permítanme presentarles a las distinguidas docentes. Norma Jacqueline Abreu Torres, académica de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, destacada educadora con una trayectoria de más de 30 años. Su compromiso con la educación dominicana la ha convertido en un referente en la comunidad educativa. Es licenciada en Educación con mención didáctica de las lenguas extranjeras por la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y una maestría en Lingüística Aplicada por la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Posee especialidad en Lingüística Aplicada por la Pucamaima y especialidad en Desarrollo Curricular basado en el enfoque de competencias por la Universidad de Barcelona, España. Además, es graduada de la Escuela Normal Superior Emilio Proudhon de Santiago, en donde obtuvo el título de maestra normal de primaria. Actualmente es maestra de la Escuela de Educación y de la Escuela de Lenguas de esta Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, en donde también ha sido coordinadora de la práctica docente. Melania Pérez Florentino, académica de igual modo también de esta Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, licenciada en Educación, mención Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster en Educación Superior Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en diseño en planes por competencia por la Universidad de Barcelona. Actualmente colabora como facilitadora en el Diplomado de Producción Escrita de Textos Expositivos y Argumentativos para las regionales de Neiva y como coordinadora pedagógica del Diplomado en Gestión y Liderazgo Educativo para la regional de Higüey, ambos con el CIET humano de esta Pontificia Universidad. Como yo estoy aquí. Tamira Diz, la coordinadora del área de lengua española del CIET humano también, se ha desempeñado como maestra en todos los niveles educativos, laborando en instituciones públicas y privadas del país. Además, ha ejercido roles como coordinadora docente, acompañante de docentes del primer ciclo de primaria y formadora de formadores. Actualmente coordina una maestría en lengua y literatura para el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña Elisfodosu en el recinto Emilio Proudhon. Asimismo, es revisora de la producción editorial del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano, CIET Humano. Coordinadora de lengua española también para este centro. Es coautora de las secuencias didácticas de lengua española de cuarto grado de nivel primario, elaboradas por el CIET Humano para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Recibamos entre nosotras a esas tres grandes académicas de esta Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Muchísimas gracias por este recibimiento. Reiteramos el saludo para todos, para todas. Y dentro de este seminario, pues es propicio hacer este espacio para conversar sobre un tema que durante los últimos años ha cobrado gran relevancia en el ámbito educativo, sobre todo aquí en República Dominicana. Es por eso que vamos a hablar nosotros sobre el acompañamiento docente y para eso contamos con la presencia de estas especialistas que van a acompañarnos y van a responder algunas preguntas que vamos a formularle. El acompañamiento docente podríamos decir que se inicia en República Dominicana a partir aproximadamente del año 2009. Entra a cobrar vigencia en los centros educativos dominicanos la figura del coordinador. Y a partir de ahí, pues se creó el manual, y prácticamente pues esto ampara legalmente este cargo y esta estrategia que luego comenzó a formar parte de esa estrategia también de formación continua del docente. Así que efectivamente es un tema relevante y entonces vamos a iniciar preguntándoles cuál ha sido su experiencia
en este tema sobre el acompañamiento docente, y damos la palabra a la maestra Norma Abreu. Buenas tardes. Yo sé que todos los que estamos aquí, la mayoría, si no somos, hemos sido acompañantes, somos maestros, la mayoría. ¿Se escucha? ¿A quién no le da un frito cuando le dice, te vamos a acompañar? ¿Verdad que sí? Le da como un frito a una cuando le dicen, mira, te vamos a acompañar. Nos llegan un sinnúmero de cosas. Lo primero que le llega a la cabeza a uno, me van a evaluar. Porque justamente durante mucho tiempo, esa era la práctica, ¿no? Acompañar para evaluar, para calificar o descalificar a los maestros. Y de hecho hay varias anécdotas, ¿verdad?, de personas que tuvieron muy malas experiencias con acompañantes. Sin embargo, sabemos que el hecho de que la gente entienda que el ser humano, el profesional, tiene unos saberes que no se pueden borrar, que hay que tomarlo en cuenta cuando vamos a acompañar a alguien, es importante. Y yo creo que ahí radica mucho la experiencia que hemos tenido desde la universidad como acompañada y como acompañante. Ha sido muy buena. Realmente hemos cambiado un poco la mirada, aunque todavía nos da el frito, pero se ha cambiado mucho la mirada de este tipo de acompañamiento que nos hacíamos. Bueno, nos hacían, yo no tenía ese rol en ese tiempo. Y con el de ahora, nosotros sabemos que acompañar es, en el sentido amplio de la palabra, colaborar. Y cuando vemos el acompañamiento como colaboración, estamos entonces diciéndole al otro, tú también puedes participar. Entonces, desde la universidad hemos tenido muchas experiencias, desde acompañamiento directo al maestro en las aulas, como hemos visto que ha ido mejorando a través de nuestro acompañamiento de manera horizontal, que como debe de ser, se ha ido mejorando y la gente lo dice. O sea, nosotros vemos además los resultados. Nosotros hemos acompañado directo al maestro, pero también hemos hecho acompañamiento en cascada. El acompañamiento en cascada es sumamente importante. Es decir, yo acompaño a un técnico, ese técnico acompaña al coordinador o al acompañante, al coordinador en este caso, que es el acompañante, y el coordinador acompaña al maestro. También nosotros lo hacemos desde aquí, desde la universidad. Como en el rol que a nosotros nos corresponde, también nos ha tocado acompañar acompañantes. Entonces, ese acompañante va a acompañar al coordinador, el coordinador va a acompañar al maestro. Efectivamente, las experiencias han sido bastante buenas, bastante fructíferas. Yo creo que hemos tenido muy buenos resultados, a todos los niveles. Se ve que realmente aquí, yo sé que en esta sala hay personas que han tenido la experiencia con nosotros del acompañamiento. Muchas gracias. Cedemos el micrófono a la maestra Melania Pérez. Bien, buenas tardes. Si Cano y Maturana y otros tantos no se hubieran empeñado en conceptualizarnos el acompañamiento pedagógico, siguiendo a Norma, pues pudiéramos decir que se trata de un trastorno atmosférico, porque ella habló de un frío, pero muchas veces da calor, sudor frío y así por el estilo. Pero en cuanto a la experiencia, que es la pregunta que nos ha abierto aquí Ramira, realmente yo de manera particular la veo en los dos extremos, siendo acompañada y siendo acompañante. En la experiencia como acompañada, precisamente en mi labor aquí en la universidad, ahí es donde el concepto de acompañamiento para mí tomó forma. Y se lo digo pues con la experiencia como tal. En esas experiencias en las que fui acompañada en unos programas que se desarrollaron aquí en la universidad para eficientizar nuestra práctica docente,
realmente yo sentí ese vínculo humano que define el acompañamiento de una persona que viene y se sienta a mi salón de clase, me acompaña, me direcciona a un diálogo reflexivo sobre mi práctica, me ayuda a mirar cosas que yo quizás obvié en mi proceso, a identificarlas para colocarlas pues en un rango de mejora. Y realmente es una experiencia muy significativa, porque tú puedes ver cómo esa persona que te acompaña está dándote parte de su experiencia, está dándote parte de su apoyo para que tu práctica realmente sea efectiva. Entonces, como acompañada, mi experiencia ha sido sumamente gratificante y acompañando precisamente en procesos de formación continua del MINER a través del INAFOCAN, acompañando a técnicos en diversos programas. La experiencia ha sido muy satisfactoria también, mucha receptividad por parte de los acompañados. Claro, desde mi experiencia como acompañada no podía dar el mal ejemplo, tenía que ir allá donde mis acompañantes, precisamente en esa condición de simetría, en donde no iba yo a colocarme como una experta que venía a identificar qué cosas estás haciendo mal y luego a decírtela, no, sino en una experiencia horizontal donde podíamos pues dialogar, apoyarnos, porque en el proceso de acompañamiento crece tanto el que acompaña como el que es acompañado. Es una experiencia gratificante precisamente por eso. Excelente, bien, entonces... Algo que yo quiero aportar ahí es que lógicamente nos daba el frito porque muchas veces se hacía de una manera, digamos, invasiva, ¿no? Llegar a la escuela quizá y acompañarte. Estamos hablando de una práctica técnica, como bien apunta Strong, ¿no? Que en esa práctica técnica era lo que yo te estoy diciendo tú vas a hacer. Ahora el acompañamiento se sabe que tiene unos momentos y que hay que planificar el acompañamiento. Cuando se planifica el acompañamiento, el acompañante ya sabe a lo que va esa persona, ya sabe lo que vamos, por ejemplo, a ver y a aprender. Porque como decía mi colega, Melania, no solamente aprende el que acompaña, sino el acompañado, sino el que acompaña. Bien. Es la nueva visión del acompañamiento en la que entendemos que el rol del acompañante es ayudar, colaborar. Y qué bueno que esta universidad entonces ha marcado ha marcado así de manera tan positiva a tantos profesionales del área de la educación. Entonces, podríamos conversar también con base en esa experiencia que ya ustedes han descrito. ¿Cuál es el impacto que tiene esta estrategia del acompañamiento docente en la práctica educativa? Podríamos comenzar con la maestra Melania. Bueno, cuando hablamos de impacto, tenemos lógicamente que, como escuchamos tantas veces en esta mañana, en esas ponencias tan extraordinarias que tuvimos, hay que irse a la evidencia, ¿verdad? Entonces, hay muchas experiencias de acompañamiento que todavía están, vamos a decir, en las cuatro paredes del aula. Si pudiéramos nosotros registrar y sistematizar todas esas experiencias de acompañamiento que se realizan como parte, por ejemplo, de los procesos de formación continua, tuviéramos suficiente información para hablar de ese impacto. Pero realmente las investigaciones al respecto, por lo menos a nivel nacional, no son tan fructíferas, para decirlo de una manera, no hay tantas investigaciones. Sí encontramos, por ejemplo, en investigaciones de tesis, de maestría, tesis doctorales, algunos datos que apuntan a ese impacto del acompañamiento en los resultados de aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, una investigación que se realizó hace tiempecito con relación a cómo impacta
a acompañar al docente de aula en los procesos de adquisición de las competencias de comprensión y de producción. Todavía es una investigación que no se ha publicado, inclusive por eso no voy a compartir datos sobre ella. Y se observa que hay un impacto, hay un crecimiento, hay una evolución en resultados de aprendizaje cuando ese docente es acompañado, porque el punto importante del acompañamiento es que fija un foco. Entonces, si el foco es, por ejemplo, el desarrollo de las competencias de comprensión oral, de producción oral, comprensión escrita, producción escrita, entonces ese proceso va a estar direccionado a observar esas estrategias que el docente aplica, a valorar esas estrategias, a redimensionar esas estrategias y lógicamente que esas estrategias van a impactar en resultados de aprendizaje. Hay impactos cuando el docente es acompañado, porque no es lo mismo caminar solo que caminar con alguien que te va dando pautas y al mismo tiempo enriqueciendo lo que haces. Hay investigaciones internacionales también en donde encontramos que cada vez que un docente es parte de un proceso de acompañamiento, eso se traduce en mejores resultados en sus estudiantes, sea porque la práctica se redimensiona, sea porque mejora sus estrategias o porque hay un compromiso mayor también, que es un elemento importante en el acompañamiento y que todos lo sabemos, no es algo, ¿verdad?, que haya que manejar un poquito como a escondida. Cuando tú eres acompañado, ese compromiso se establece, tú sientes que estás siendo observado, todos tus actos son pasibles de observación, entonces eres cuidadoso, te empleas en mejorar eso que no estás haciendo bien y lógicamente eso pues tiene un resultado. Sí, bueno, aportando un poco más, el impacto, yo pienso que también se ve el mismo maestro, o sea, cuando un maestro es capaz de hacer esa transposición didáctica, todos sabemos que salimos de la universidad y muchas veces esa teoría que nosotros aprendemos en la universidad, pues cuando vamos a mirarlo, la realidad, no encontramos cómo hacer esa conexión. Entonces, un maestro que sea acompañado y que tenga unos buenos acompañamientos, que sean unos buenos modelos de acompañamiento, el que se emplee con esa persona, va a ser capaz de cuestionar lo que sabe. Y el hecho de cuestionar lo que sabe los va a llevar más allá. Cada vez me encanta la parte como la describe Sean, que dice, por ejemplo, y es verdad, nosotros lo vemos, él lo describe, pero eso lo vivimos nosotros siempre. Ese conflicto que se da entre el conocimiento que yo tengo y este que quizá yo lo tengo, pero que no encuentro cómo aplicarlo. Hay un conflicto que se le da a cada docente que es acompañado. Después viene algo así como que déjame cuestionar, déjame ir mirando cómo yo puedo ir haciendo los cambios, cómo yo puedo ir introduciendo cambios en mi práctica que me ayuden a modificar esto que yo sé. Al final, ya el último proceso es el de la modificación, cuando esos cambios pueden ser incluidos dentro de una planificación y con ellos entonces en la acción, operativizar esos cambios. Y eso va a traer indefectiblemente un buen resultado en los aprendizajes de los estudiantes, porque un maestro que se está capacitando, pero que además tiene alguien con quien compartir las dificultades que tiene, con quien consultar y en quien apoyarse, lógicamente que el fin último de la escuela es que los niños aprendan. Entonces, si el maestro se trabaja, si el maestro, como dice alguien, nosotros somos intelectuales reflexivos, debemos ser intelectuales reflexivos, intelectuales que no nos conformemos con lo que tenemos ahí, que a pesar del contexto y a pesar de las dificultades que tengamos, podamos nosotros entonces lograr unos propósitos que hay que lograr para que la educación, ¿verdad?, sea de calidad. O sea, a pesar de eso, no poner como excusa el que tengo un contexto difícil. Sí, se sabe, todos los contextos, y de hecho el acompañamiento como estrategia tiene que tomar en cuenta esos contextos. Pero bueno, ese contexto no puede limitar a que haya tantas diferencias en los resultados.
un contexto donde quizá lo socioeconómico impere, pues si los maestros nos formamos bien, si estamos siendo bien acompañados, lo que hay que tratar es que a pesar de ello se logre lo que se está buscando, no tenerlo como excusa, no sé, o sea, una cosa es yo tener una dificultad, quedarme tranquila y mirarla, y otra cosa es, a pesar de la dificultad, poder sacar a esos niños hacia adelante, que es el fin de la educación. Y el fin de todo centro educativo es que sus niños aprendan. Tenemos que comenzar por nosotros. Nosotros tenemos que cuestionar nuestro conocimiento. Todos tenemos que hacer eso. Todo profesional, yo digo, cuestiona su conocimiento. En el cuestionamiento está la ciencia, la investigación. Y todos los maestros tenemos que ser investigadores. De hecho, Ramira, apuntando un poquito a eso que Norma compartía, en el mismo compartir de los docentes cuando son parte de determinado programa de formación, ellos mismos le dan valor al acompañamiento, porque muchas veces dicen, ¿y no nos van a acompañar? Es que si no nos acompañan esto no funciona. Entonces, como que resulta un poco curioso, porque desde su propia experiencia ellos están dando un valor agregado a la estrategia del acompañamiento. Pudiera parecerte que en algún momento quizás haya resistencia, ¿verdad? Haya una especie como de confrontación, porque ustedes saben que las paredes del aula muchas veces se ha creído que son cerradas al maestro y a los alumnos, y sabemos que no, y más que nunca el aula es un espacio abierto, donde todo el mundo tiene acceso a él. Entonces, bajo esa cultura de pensar que nadie puede involucrarse en mi espacio de aula, los docentes muchas veces quizás no habían entendido la dinámica de la estrategia del acompañamiento, pero cuando ellos son parte de procesos de formación, ellos piden el acompañamiento. Eso puedo decirlo desde mi corta experiencia en esa parte, trabajando con docentes, ellos lo piden, pero nos tienen que acompañar. ¿Y cuándo nos van a acompañar? ¿Y cuáles son los procesos de acompañamiento que nos van a dar? Y eso es realmente gratificante, porque todos sabemos que los que nos dedicamos a la docencia, ninguno planificamos hacerlo mal en ningún momento. Siempre queremos hacerlo bien, y cuando nos damos cuenta que algo funciona, lo reclamamos, lo solicitamos. Bien, yo podría también, con respecto a esa parte, de ese compartir experiencia de los docentes, agregar cómo, porque realmente lo he vivido, que a veces me muevo a algunas regionales en trabajo y sale siempre la experiencia de algún docente que valora los procesos de acompañamiento cuando desde el CIET humano se ha impactado, se ha implementado un trabajo sistemático en tal o cual distrito o regional. Tenemos experiencias significativas. Entonces, efectivamente, el impacto se ve, aunque, como han expresado ustedes, a veces de manera sistemática nosotros no lo veamos. Ahora bien, el impacto realmente se da. Hay un cambio de percepción en el docente, hay un cambio en su práctica. Sabemos también, hay ejemplos de distritos que nos lo han confirmado, cuyos resultados a nivel ya de las evaluaciones también han mejorado. Claro que sí. Y a pesar de que efectivamente nosotros sabemos que hay que seguir mejorando, ya ese camino iniciado pues nos lleva a la transformación. Quiero ahora preguntarles, a raíz de esos cambios, ese impacto, y que quizás nosotros no veamos así como de manera tan clara, tan tangible, ¿existen algunos obstáculos que entienden ustedes que todavía limitan el proceso del acompañamiento para que de verdad siga impactando como nosotros queremos
sobre todo a nivel de la educación dominicana. Bueno, sí, muchísimos obstáculos. Podríamos hacer una lista bien grande de los obstáculos que hay a la hora de acompañar, pero voy a puntualizar algunos. Melania ya continuará con algunos otros, sí, porque no creo que me lo pueda recordar todos. Pero una cosa que sí limita mucho, primero que todo, es la expectativa que tenga tanto el acompañante como el acompañado. Ustedes saben que a nosotros, los seres humanos, nos condicionan. Y dicen, tú vas para acompañar a esa escuela. ¡Ay, santísimo! Y hay una maestra, mira. Esa maestra no ha podido nadie entrar a su curso. Entonces nosotros decimos, tenemos dos posturas. O decimos, no te preocupes, yo lo voy a lograr, no te preocupes. O decimos, ¿quién? Pero conmigo no. Entonces, ahí está el asunto. Eso es por un lado. Entonces, la expectativa positiva que tenga el acompañante y el acompañado va a llevar a un acompañamiento bastante, digamos, fructífero, ¿no? Porque va a haber ya una aceptación. Una cosa también que limita mucho y que no deja que se avance, el maestro avance mucho, es cuando ignoramos toda la experiencia del acompañado. A veces creemos que vamos a ser maestros nuevos. Y es que vamos a modificar, no podemos cambiar a los maestros, tenemos que hacer con ellos, lograr lo que queremos, pero con ellos. ¿Y cómo es que se logra? Con la experiencia que ya existe. O sea, yo no puedo, como acompañante, pretender quitar todo lo que en esa cabeza hay para implantar una nueva, no, es que eso lo vamos a ir modificando. Siempre recuerdo una maestra, voy a hacer esta anécdota. Me dice una de las acompañantes una vez, Norma, yo quiero que tú vayas conmigo a una escuela, porque esa maestra no hay manera. La maestra, mira, ni quiere que la acompañen, y cuando yo entro se le nota que es un sudor y que ella no quiere que yo esté ahí. Ah, pues está bien, vamos. Y cuando llegamos a la escuela, bien, ella sí, muy bien, aceptó que nos sentáramos y todo. Nos dice a todas, es que yo no sé qué es lo que ustedes quieren. Yo no sé hacer lo que ustedes dicen. Y yo le dije, dígame, ¿cómo es que usted lo hace? Entonces, cuando ella nos cuenta cómo ella lo hace, pues inmediatamente a yo dije, pero claro, pero usted tiene una gama de experiencia, mire, lo que vamos a hacer es buscar otra forma, buscar nuevas alternativas de resolverlo, buscar nuevas estrategias, pero usted tiene, o sea, nosotros no estamos descalificando lo que usted sabe jamás. Entonces, les digo esto, que ignorar a veces la experiencia profesional del maestro es un obstáculo. También el tiempo es enemigo mortal. A veces se hacen unos acompañamientos muy bien, chévere, hablamos, lo planificamos, vamos al aula, nos sentamos, hablamos con el profesor y el profesor de una manera diplomática. Ese diálogo reflexivo se hace en un clima de confianza y respeto sobre todo. Pero al final no tenemos tiempo para seguir conversando, o sea, en el mejor de los casos se hace ese diálogo, pero en la mayoría de los casos no lo permite, o sea, es corriendo. O sea, mira, vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer esto, y no nos da el tiempo. Es decir, el tiempo es totalmente enemigo de la reflexión, porque no nos da tiempo muchas veces a ese diálogo reflexivo. Y una cosa también que limita mucho es cómo te ve el acompañado. El acompañante tiene que estar muy bien preparado y tiene que fundamentar lo que dice. Y en ese fundamento de lo que dice entra la parte de la autoridad y entra el respeto. Entonces, ¿qué es lo que le falta a muchos maestros tal vez? Que pueden decir muy bien el conocimiento, como dice un autor, decir muy bien el conocimiento, pero, o sea, o lo dicen y no lo aplican, o cuando tú le preguntas por qué tienen los niños de tal o cual forma o por qué usó tal o cual estrategia, él no te fundamenta nada. Él dice, bueno, porque me funciona, pero no saben que existen teorías y que existen enfoques de enseñanza que apoyan eso que están haciendo. Por ejemplo, están trabajando en equipo y yo le pregunto, ¿y por qué lo pone a trabajar en equipo?
no, porque tú sabes, ellos hablan ahí y ellos aprenden mucho uno con otro. Sí, es verdad que aprenden uno con otro, pero hay un enfoque de Vygotsky que dice que el ser humano aprende social primero y después individual. Entonces, esa fundamentación teórica que tiene que tener ese por qué, ese en qué yo me baso para hacer las cosas. Siempre decimos, la diferencia entre un maestro formado, que es bien acompañado y que se forma, y en uno que no se forma, da una buena clase, puede que dé una buena clase, también, pero fundamenta lo que dice, le da nombre a lo que hace, no. Entonces, por eso el acompañamiento es importante. Esa parte yo creo que es esencial. Mirar todos esos obstáculos nos va a ayudar quizás a ir buscando posible forma de hacerlo mejor. También ustedes saben que hay unos modelos de acompañamiento que también limitan, dependiendo del tipo de acompañante, el modelo que utiliza el acompañante, también eso limita. Pero te voy a dejar, Melania, para que hable un poquito de eso. Sí. Antes de continuar con los pocos obstáculos que me dejaste, voy a volver un poquito atrás, porque cuando hablábamos del impacto, decíamos que, y de hecho es así, no tenemos mucha investigación que sustente ese impacto, pero sí tenemos insumos, porque la señora Ansel decía esta mañana que la estrategia de fortalecimiento de la alfabetización temprana lleva una cifra de 23.700, no recuerdo el dato, pero iba por ahí la cifra, de docentes acompañados. Entonces tenemos un insumo ahí excelente para investigar esos 23.000 tantos docentes acompañados, cómo están impactando en sus prácticas de aula. Entonces, hay experiencias de acompañamiento y están las evidencias, entonces hay que seguir buscando, ¿verdad?, esa información sustentada en la evidencia de cuál es ese impacto. Entonces, tenemos insumos para eso. En cuanto a los obstáculos, yo voy a agregar uno más a todo lo que Norma ya nos compartió, y es que en la cultura de nuestro sistema educativo todavía no se ha hecho ese tránsito, voy a decir ese tránsito conceptual, de fiscalización a acompañamiento. Y creo que los que están aquí, que comparten experiencias de aula, ya sea desde la docencia, desde la coordinación, desde la dirección, quizás podrían estar de acuerdo conmigo en esa parte. Todavía subyace en la concepción de los docentes de que cuando me van a acompañar, me van a fiscalizar. Van a ir con una lupa a mirar esos errores, porque esa ha sido la cultura, esa ha sido un poco la historia, ¿sí? Entonces, ese es un obstáculo todavía. Hasta que no se haga ese cambio de concepción de que cuando se te acompaña, se te está ayudando estratégicamente. Hasta que eso no se logre, vamos a seguir teniendo obstáculos, y Norma hablaba mucho de esa preparación. No cualquiera está preparado para acompañar, porque esa relación afectiva de respeto a la otredad, a ese docente que hace una labor maravillosa con todas las dificultades, eso no todo el mundo lo asume. Entonces, un gran obstáculo es ese, hasta que el acompañamiento no se vea es efectivamente como lo que es, una estrategia de apoyo, donde yo estoy aquí contigo, ¿sí? Donde aquí vamos a revisar no culpas señaladas, sino a compartir responsabilidades conjuntas. Entonces eso haría que realmente la práctica del acompañamiento pues sea observada desde otra mirada por los docentes. ¿Qué diferente sería nuestro sistema educativo cuando un docente sabe que se le va a acompañar y está como esperando, alegre, esperando, wow, me van a acompañar? Quisiéramos ver eso. Entonces eso nos diría que la dinámica va cambiando. Yo quiero decirle otra anécdota, me encantan las anécdotas. Con eso que decía Melania, recuerdo que no hace tanto tiempo fuimos a acompañar a una docente, era con el programa era un módulo de acompañamiento que teníamos con los técnicos, y fuimos a acompañar a una docente.
Cuando la muchacha, la profe dio su clase bien, se notaba muy distendida ella y muy cosa. Pero cuando llegó el momento de la reflexión, ella nada más nos dijo, dígame ahora todo lo malo que yo hice. Y yo dije, o sea, lo malo que había hecho. Entonces, por ahí comienza la reflexión. O sea, por ahí comenzamos, por esa parte. Porque, bueno, probablemente esa era tal vez la experiencia que ella tenía, o tal vez también hay personas que nos sentimos muy perfectos y tal vez no queremos tampoco que nos digan nada, porque pasa de todo. Hay quienes no, todo está bien, para ellos todo está bien y la clase estuvo muy bien y todo, y cuando comenzamos a hablar, ya ahí depende mucho de la preparación del acompañante para poder establecer ese diálogo donde aflore todo esto que tiene que aflorar para ayudar a los docentes. Sabemos la carga que tienen los docentes también. Sabemos, entonces eso nos hace ser más, digamos, empático con lo que tiene con el trabajo del maestro. El maestro está súper cargado, tiene muchas cosas, pero es que vamos a ayudar. Entonces, si vamos en esa tónica de ayudar, el acompañamiento va a tener éxito, de seguro que sí. Bien, sí, efectivamente que romper la cultura organizacional que está compuesta por ese conjunto de creencias, ese conjunto de percepciones, se convierte siempre en una limitante. Y si eso es lo que siempre se me ha dicho y es lo que yo creo, es parte de mi currículum oculto, aunque pregone y diga tal o cual cosa, pero sigue subyaciendo entonces muy a lo interno, de acuerdo a lo que ustedes han expresado, esa creencia que cuesta mucho romperla y que verdaderamente es un obstáculo para todo proceso de cambio. Pues vamos entonces a ir cerrando. Una última pregunta y con base en esos obstáculos, en esas limitaciones que sabemos que persisten, a pesar de que realmente ya hay una fase de sensibilización, un camino recorrido. ¿Cuáles acciones proponen ustedes para seguir convirtiendo esta estrategia del acompañamiento docente en una estrategia, valga la redundancia, que incida en la mejora de la calidad educativa? Comenzamos con Melania. Bien, pues una recomendación, sugerencia, pues primero es que el acompañamiento es una estrategia teorizada, estudiada. Yo pienso que algo que puede incidir para que sea asumida como tal es formar en acompañamiento. Porque ya Norma lo decía, y también lo decíamos en la intervención anterior, no todo el mundo puede acompañar. Hay toda una investigación hecha, una teorización sobre qué es el acompañamiento, los distintos modelos de acompañamiento, los procesos. Entonces hay que formar al que acompaña. Eso es algo, ¿verdad?, que realmente de ser asumido ayudaría y podría impactar también en romper con esa cultura que todavía tenemos de creer que si nos acompañan nos están fiscalizando. Pues otra sugerencia pues sería fortalecer esos equipos de gestión, porque hay elementos importantísimos relacionados también a la figura del director, al liderazgo del director, porque el director también tiene que ser un acompañante cuyo foco sea precisamente lo pedagógico. Entonces, fortalecer esos equipos de gestión donde el director entienda lo que significa acompañar a sus docentes para redimensionar sus prácticas y, lógicamente, impactar en los resultados de aprendizaje. Entonces, eso implicaría también formar
ese liderazgo del director. Entonces, detalles importantes también podría ser convertir en una dinámica cotidiana la reflexión en los centros educativos. No somos muy dados a que se reflexione sobre lo que hacemos. Entonces, poco a poco, haciendo este tipo de actividades, pues vamos rompiendo un poquito con esa cultura de hermetismo con relación a lo que hacemos, y eso ayudaría a que como instituciones educativas pues tengamos apertura a lo que es la estrategia del acompañamiento, porque de verdad que es realmente algo que impacta en el docente, en los estudiantes, en la institución, en la comunidad educativa como tal, y lógicamente en el sistema educativo. Y aprovecho que está aquí con nosotros de nuevo la señora Ansel, 23,000, no recuerdo el otro dato, de docentes acompañados. Entonces quisiéramos saber esos docentes cómo van a impactar, y ahí tendríamos suficiente información para poder referirnos a esta estrategia del acompañamiento pedagógico con base, ¿verdad?, sólidas, con evidencia, y poder seguir proponiendo a nuestras autoridades pues que lo asuman como esa estrategia que, aunque sabemos que no es la panacea, no existe la panacea en los sistemas educativos, pero sí sería algo que podría aportar mucho para incidir en esa calidad educativa que tantos buscamos, en elevar esos resultados que tanto dolor de cabeza nos dan a todos, desde el maestro de aula hasta el que está allá arriba direccionando todos estos procesos. Bueno, hay muchísimas cosas que hacer, pero además de lo que ha dicho Melania, que me parece muy bueno, el acompañamiento es medular, o sea, y el Ministerio de Educación lo tiene como algo medular, o sea, es importantísimo. Sin eso no pensamos que son una de las estrategias que mejor ha dado impacto, o sea, que puede impactar mejor a los maestros y con ello impactar a los resultados de aprendizaje. Al igual que los niños, yo pienso que también en los maestros debemos de levantar su diagnóstico, levantar un diagnóstico, porque el acompañamiento, siendo un poco de analogía, se parece mucho a las enfermedades. Quien está más enfermo se le da más medicina. Entonces, hay que hacer un diagnóstico con los maestros para levantar la realidad de la práctica. Y luego de eso, entonces, ya ir direccionando los acompañamientos con base a esas necesidades que tenga cada centro o cada maestro. Elevar muy bien esta figura del coordinador, fortalecerla, que pienso que los directores, como decía Melania, tienen un rol de acompañante también, porque nadie que sea líder de una escuela, de cualquier lugar, puede estar ajeno a lo que está pasando. Entonces, aunque no quizá con la frecuencia que lo haría el coordinador, que está formado, y que vamos a formar también a los directores, porque mientras más se forme el equipo de gestión, más posibilidades hay de cambio. Entonces, el líder de la escuela es el director. Fortalecer esos equipos de gestión también ayudaría bastante. La cultura del acompañamiento en pares, como decía Triviño, el doctor, esta mañana, eso es importantísimo. Nosotros hemos hecho muchísimo pinino, nosotros hemos practicado eso ya, de hacer los acompañamientos entre pares en las escuelas. Y la verdad es que es buenísimo. Es como cuando nosotros ponemos dos estudiantes, ellos no van a tener ningún reparo en decirse sus necesidades y en hablar abiertamente de las áreas de oportunidades que tengan. Y eso ayudaría bastante. Además de que se fortalece el liderazgo docente, cuando se comparte, cuando yo soy capaz de, dentro de la misma escuela, y también poder hacerlo ya, como ir abriéndonos un poco más a lo que son otros tipos de centros. Vendrían, pero sobre todo, pienso que
una de las cosas que ayudaría muchísimo al acompañamiento y que, o sea, a esta estrategia que es sumamente interesante es volver a mirar, sí, mirar al maestro y mirarle los procesos, sistematizar lo que hacemos. Vimos hoy, hacemos acuerdo, pero tenemos que ir como midiendo, ¿no? Midiendo no para evaluar, sino midiendo los resultados que hemos conseguido con los acompañamientos y midiendo los resultados que a través del acompañamiento se va consiguiendo con los estudiantes. Bien, pues podríamos agregar que efectivamente la República Dominicana ha ido haciendo un camino, alineándose también con iniciativas que desde otros países de América Latina se han puesto en ejecución. Sabemos que en otros países a este proceso se le llama, se le conoce con el nombre de mentoría. Se le asigna un mentor. También hay una iniciativa que consiste en dar ese seguimiento a docentes noveles. Y nosotros aquí, pues sabemos, hemos recién terminado un proceso de inducción que impactó a 20 y tanto de miles de docentes de nuevo ingreso, y eso también es parte del acompañamiento, o sea que estamos inmersos en ese camino. Entonces, pues ya para retomar algunas de las ideas, ver el acompañamiento como un proceso que realmente provee experiencias significativas, cambios en las prácticas de los docentes, cambios en los resultados, que si bien no han sido sistematizados, pero sí escuchamos de la voz del propio docente que ha sido acompañado, que ha sido guiado, ese proceso de cambio que ha experimentado. Seguir venciendo esa cultura de ver el acompañamiento más bien como fiscalización, de seguir fortaleciendo el rol del equipo directivo, del equipo de gestión, la figura del coordinador, seguir redimensionando esos procesos de acompañamiento con miras a que entendamos que sí, que es una labor en el que vamos a ayudar, en el que vamos a colaborar, en un proceso en el que no vamos a castigar, ¿verdad? Como ha sido lo que la tradición nos ha enseñado. Pues agradecemos su atención, agradecemos a las maestras Norma Abreu y Melania Pérez compartir con nosotros estas experiencias. No sé si queda espacio para algún comentario breve, entonces pasamos con Luz para que ceda los turnos. Gracias, gracias. Agradecemos a las maestras Norma Abreu, Melania Pérez y la misma Disla por tan interesante conversatorio. Ellas nos han presentado esas acciones que inciden y que van a incidir en la mejora educativa a través del acompañamiento docente. Que bueno, nuevamente ese aplauso para ellas. Nosotros realmente le vamos a pedir a este hermoso auditorio que las preguntas pueden acercarse a ella y están abiertas y dispuestas a que ustedes también puedan socializar más adelante. Yo lo siento, pero yo no me puedo contener. Me dicen aquí, me muestran aquí, señores, yo tengo que manejar un programa que debemos cumplir, pero me dicen aquí que si hay un comentario, un comentario, bueno, el micrófono por favor para aquí, para un comentario aquí. Vamos a darle la oportunidad aquí a la dama, por favor. Okay. El micrófono, Ángel, por favor, ayúdenme ahí la edecán, por favor. Para que entonces, Ángel es un caballero realmente y estamos en la ciudad de Santiago, Santiago de los Caballeros, entonces él le cede la oportunidad a la dama, ¿verdad que sí? Ese aplauso para Ángel. Honor a la ciudad de Santiago. Gracias, Ángel.
Sí, muy buenas tardes y muchas gracias a las panelistas. Han manejado el tema de manera muy efectiva, pero simplemente como INAFOCAN queremos agregar que nosotros hemos estado trabajando, coordinando formación continua en acompañamiento. Y es de mucha relevancia realmente que la mirada sea diferente, tal como ustedes lo han planteado, que no se vea una fiscalización, sino que se vea como un proceso realmente horizontal, donde vamos a aprender del acompañado y el acompañado de nosotros. Y también ustedes lo han dicho, que es importante sistematizar ese acompañamiento, como que nosotros como Ministerio de Educación tengamos los protocolos necesarios y los instrumentos para que ese acompañamiento quede sistematizado y luego evidenciado, es decir, la evaluación y la investigación para ver cómo impactan los resultados del aprendizaje, que es definitivamente lo que mueve al sistema educativo, que los niños tengan un aprendizaje de alta calidad, equitativo y que sea para todos. Muchas gracias. Bien, gracias a la dama, muchísimas gracias a las maestras académicas de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, mientras nosotros ya le despedimos, ¿verdad que sí? Con ese aplauso. Claro que sí.